No prendan candela, no le prendan candela, no le prendan candela. Grábalo. ¿Cómo le van a meter candela a esto? La vaina va a explotar, weón. La vaina va a explotar, weón. ¿Cómo le van a meter candela a eso? Mira, yo iba a decirlo, pero entonces... Pero lo bueno es que no explota, ¿no? ¿Será que no? Sí, puede explotar. Ya botó la gasolina. Quítate ahí, quítate ahí. En la Plaza Francia del Camino, algunos decían que no iban a bajar hacia la autopista. Otras personas, pues por el contrario, dijeron que se iban a bajar. Vemos que continúan, ustedes lo están viendo, los funcionarios de la Guardia Nacional continúan en este caso disparando en contra de los manifestantes. A esta hora directamente en la Canal Roca ha comenzado pues, el lanzamiento pareciera por el sonido de perdigones, y lo decimos así porque tampoco vemos el humo de los gases lacrimógenos que emanan normalmente de este cuerpo de seguridad del Estado. Veíamos que uno de los jóvenes había pues caído al suelo, de hecho lo están cargando. Conocer, según informaciones que aparecen en las redes sociales, que la unidad del Servicio del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas estaría dispuesta en la Clínica El Ávila para sacar de allí el cuerpo de este joven de 17 años. Lo que no hemos tenido noticias es de si la familia ya ha llegado a la Clínica El Ávila, o al menos las personas con las que este pequeño estaba manifestando la tarde de hoy. Se espera pues que luego de que esta unidad ya haya arribado a la Clínica El Ávila, sea trasladado el cuerpo de este joven de 17 años a la morgue de Bellomonte para las futuras investigaciones y lo que tiene que ver, por supuesto, con la autopsia de rigor, como ya se ha realizado con el resto de las muertes de los jóvenes. Gracias, presidente Maduro. Me acompañan los dos hipotéticos votantes, María Cristina Iglesia y Diosdado Cabello. Este sistema de votación, estamos colocando dos máquinas de votación. Ya, que se vea en la pantalla, por favor. Dos máquinas de votación, una de la circunscripción del municipio Atures del estado de Amazonas, que es uninominal, y otra de la circunscripción del municipio Caroní en el estado Bolívar, que es plurinominal. Esa es la primera información. Otra cosa importante para los candidatos y las candidatas: la única forma de desbloquear la máquina es con la huella dactilar del votante, es decir, el miembro de mesa no va a poder manipular en modo alguno los votos en la máquina de votación. Transparencia total. Vamos a votar, pues. Sí, cómo no. Suponiendo que yo soy el miembro de mesa, lo primero que hago es colocar una cédula de identidad. Estamos colocando una cédula de identidad. La mía, por la mía. No puede ser la suya porque usted no vota en el municipio de Atures, presidente. ¿Viste? Perfecto. Aquí estamos entonces en el sistema. Aparece el nombre de la persona. ¿Cómo se llama? Bernabé Audilio. Audilio Bernabé, apellido Bernabé. Todos en Amazonas se llaman Bernabé. Ahorita cuando se prenda la luz azul. ¿Están viendo en la cámara ustedes? 28 de junio, próximo domingo, todo el pueblo a votar. Primer paso para la gran victoria del 6 de diciembre. Ahora la votante María Cristina Iglesia coloca su huella dactilar. Al colocar ella la huella dactilar, ¿puede retirar la huella, señora votante? Ya queda elector habilitado para votar. Se prende esta luz azul porque la desbloqueó con su huella. Se aprieta el botón azul y ya quedan aquí los candidatos. Aquí sí puedo votar yo. Ahí sí puede votar usted. La única forma de desbloquear la máquina es con la huella dactilar del votante. Sistema electoral más perfecto del mundo. Correcto, primer voto. Jorge, hay que hacer un gran esfuerzo porque el pueblo sepa eso con mucha claridad en cada circuito. Aquí se coloca el número de cédula, el miembro de mesa coloca el número de cédula. Aparece el nombre de la persona. Justina del Carmen Hernández, yo te digo, Diosdado. Justina del Carmen Hernández. Se verifica los datos del elector. Es importante que se recuerde que fíjense que el miembro de mesa no puede desbloquear la máquina
no puede meter votos porque quien desbloquea la máquina es la huella dactilar del votante. Ok, ya se prende el azul. Por favor, doctor Diosdado. Un dedito inocente. Muy bien, habilitado para votar. Venga por aquí, doctor Diosdado. ¿Ya va? Se prende la luz azul, se aprieta la luz azul, ahí aparece. Entonces usted escoge 2 votos. Listo, presidente. Así es el mecanismo para el voto. Vamos a difundirlo con mucha fuerza durante toda esta semana. Adelante. Señores, pueden apreciar aquí lo que están ya disparando esta gente de bala. Totalmente. Aparentemente disparados por funcionarios de la Guardia Nacional, es lo que denuncian los manifestantes en el distribuidor Altamira. Contabilizamos 6 casquillos de bala disparados en la bajada del distribuidor Altamira. La falta de acción internacional para atender el quiebre de la democracia en Venezuela amenaza la esencia de la democracia y al sistema interamericano de derechos humanos, ni qué decir al multilateralismo y también a nuestros propios países. Sobre la realidad de Venezuela, yo solamente le voy a decir que usted es un analfabeta político, no conoce nada sobre Venezuela. La trágica situación que atraviesa Venezuela, el Perú asistió a la reunión de consulta que tuvimos ayer, convencido de la necesidad de detener el desmantelamiento sistemático de la democracia en ese país. Exigir a Perú que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Este tipo de posiciones lo que alienta es esa oposición violenta, cobarde, que dice ser mayoría electoral en Venezuela, pero que se niega a participar en un proceso democrático y electoral como es la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una crisis humanitaria en Honduras, pero la pobreza extrema alcanza el 42.6% y es uno de los países más desiguales, no solamente de esta región, sino del planeta. Réplica. Adelante. A las cifras falsas que ha vertido la canciller venezolana, creo que en vez de estar pidiendo derecho a réplica sobre una situación real de crisis humanitaria que vive su país, a mí me gustaría escuchar en su intervención, en lugar de estar insultando y contestando a cada uno de los presentes, cómo su gobierno se va a comprometer de manera legítima a buscar una solución a la crisis de su país. Todos estamos alarmados por el deterioro de la democracia en Venezuela, así como por la violencia bajo la que mucha gente ha muerto. Como vecinos y conciudadanos de las Américas no podemos mantenernos de brazos cruzados ante tanto sufrimiento, ni podemos ignorar que el gobierno niegue libertades básicas como la libertad de expresión y reunión y participación política. La Carta Democrática Interamericana fue diseñada pensando en momentos como este. Qué bueno que llegamos ya al jefe. De hecho, asuma así la respuesta general a los que le sucedan también. Grave situación. En particular, respecto a la necesidad de proveer al inmediato cese de la violencia, al respeto de los derechos humanos, la atención inmediata de la emergencia que vive el pueblo venezolano, el restablecimiento del orden constitucional con clara separación de poderes, así como la liberación de los detenidos por razones políticas y el cese de detenciones arbitrarias, al igual que el juzgamiento de civiles por parte de tribunales no civiles, y muy singularmente la inquietud que nos genera la convocatoria a una próxima Asamblea Constituyente que solo puede acentuar la división que existe en este momento entre los venezolanos. No hay crisis humanitaria, y así le respondo al nuevo embajador, al nuevo canciller de Argentina, bienvenido a este foro del cual ya nos retiramos. No hay presos políticos en Venezuela, hay violentos que cometieron crímenes graves por los cuales lo persigue la justicia. Nosotros debemos garantizar que el venezolano tenga acceso a la justicia,
cosa que en los últimos días en este país ha sido un poco imposible. Es imposible acceder al Tribunal Supremo de Justicia. Es imposible que nos den respuesta en el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos una semana pidiendo una copia simple, y ni siquiera quieren recibirle el escrito al fiscal para pedir la copia de un expediente. Eso no es tutela judicial efectiva. Esa es la negación de todos los derechos de los venezolanos. Todos los días está una tarima allí. Por cierto, unas tarimas muy costosas, sonido muy costoso, toldos costosos, microondas. ¿Quién paga eso? Entonces, tenemos que empezar a exigir que nos entreguen cuenta de dónde salen esos dineros para pagar todos los días costosas marchas. Porque lo que cuesta esa tarima, lo que cuesta ese sonido, es probable que sirva para comprar medicamentos, para comprar alimentos. Entonces es doble la responsabilidad que ustedes tienen. Es un compromiso que tienen, darle respuesta a la ciudadanía, porque la gente se pregunta eso. ¿Por qué no hay alimentos y por qué no hay medicinas? ¿Será porque son utilizados los recursos para otros fines distintos? Yo no sé, no me atrevo a asegurarlo, pero es importante que los fiscales contra la corrupción indaguen sobre ese aspecto. Hay un evento que ocurrió hace pocos días en un sector denominado Los Verdes. Ya nosotros hemos hecho un trabajo social incluso. Pero yo le quiero decir algo a los funcionarios del Ministerio Público. El país está en una crisis y requiere de mucha madurez de nosotros, funcionarios del Ministerio Público. Ustedes no pueden caer en ninguna provocación. Deben actuar con sensatez, con prudencia, apegado a la Constitución y a la ley. El país no soporta que sus instituciones actúen irresponsablemente, arengando al otro a que lo agredan. Eso no puede ser. El país necesita paz. El país necesita entendimiento. Que las personas todas actúen con sensatez. No puede ser eso que todos los días nos encontramos un escenario donde se está arengando a las personas a que agredan al otro. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes son garantes de la Constitución y de la ley y deben actuar respetando la Constitución y con un vocabulario, con un léxico de paz, de entendimiento. No caigamos en provocaciones. Además, vamos a demostrar lo honorable que somos los que trabajamos en el Ministerio Público. Y eso algunas veces causa molestia, ¿no? O sea, que seamos distintos, seamos como es el país en general, porque la mayoría de los venezolanos son gente honorable. La mayoría de este país es gente trabajadora, honesta, sincera. Es más, el venezolano lo que quiere es la paz. El venezolano lo que quiere es andar tranquilamente en el metro de Caracas y que no lo atraquen. Andar tranquilamente comprando pan y que encuentren el pan. Eso es lo que quiere el venezolano.
venezolano también quiere que sus instituciones le den respuesta. Quiere que los trabajadores del Ministerio Público hagan justicia. No una justicia caprichosa, porque yo quiero que aquel vaya preso, va a ir preso. No. Por los elementos que se demuestren, que se encuentren, por los elementos de prueba que pueda arrojar una investigación, será culpable o inocente una persona. Y ustedes son garantes de que eso ocurra de esa manera. Ustedes deben actuar como funcionarios del Ministerio Público. Ustedes deben garantizar la justicia, pero una justicia transparente, una justicia idónea, una justicia verdadera. Así tienen que trabajar ustedes. Hay un artículo de la Constitución que quizás ustedes lo conocen mejor que yo. Los jubilados, abogados que están aquí, que fueron fiscales. Es el artículo 26, la tutela judicial efectiva. Lo podemos recitar el artículo. Entonces, nosotros debemos garantizar que el venezolano tenga acceso a la justicia, cosa que en los últimos días en este país ha sido un poco imposible. Es imposible acceder al Tribunal Supremo de Justicia. Es imposible que nos den respuesta en el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos una semana pidiendo una copia simple, y ni siquiera quieren recibirle el escrito al fiscal para pedir la copia de un expediente. Eso no es tutela judicial efectiva. Esa es la negación de todos los derechos de los venezolanos. Y yo quisiera desde el corazón que trabajemos en la unidad. Trabajemos en la unidad de todos los venezolanos con fines comunes, objetivos comunes. En la medida que el pueblo de Venezuela, la población venezolana, la sociedad venezolana articule unida en funciones de lograr la justicia, en esa medida nosotros estaremos logrando los objetivos de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, del derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad. Porque el Ministerio Público es competente para todas estas cosas que le acabo de mencionar. La ley orgánica del Ministerio Público dice: dentro de las atribuciones del Ministerio Público está, primero, garantizar el cumplimiento efectivo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Y esta Constitución dice que es un derecho la alimentación, que es un derecho la salud, que es un derecho la justicia, que es un derecho la familia, la paz, la seguridad. Y tenemos el derecho a ser consultados. Y sobre todo, consultados en temas que son de trascendencia para el país. Sí, tenemos que ser consultados. El pueblo tiene que ser consultado frente a eliminar un poder, desaparecer al Ministerio Público, pedir cualquier acción contra
esta Constitución tiene que ser consultado. Tenemos que ser consultados. El pueblo venezolano dice. Un referendo consultivo. Y yo les voy a decir algo. Hay que preservar las instituciones, independientemente de la persona que esté al frente de la institución. Mañana pasado yo me tengo que ir de aquí alguna vez, porque esto no es mío. Pero el día que cualquier funcionario se vaya del cargo, la institución tiene que permanecer. Eso no puede ser destruir las instituciones. Eso atenta contra la Constitución, contra el Estado. Eso es desmantelar el Estado. Entonces nosotros debemos ser garantes de que eso en Venezuela no ocurra. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad, incluso los jubilados, tienen la responsabilidad de garantizar la incolumidad de esta Constitución y de sus instituciones, las instituciones del Estado venezolano, entre ellos el Ministerio Público. También les quiero pedir algo. Cuando ya... Gracias. Cuando ya vayan saliendo de aquí, yo les pido, por favor, vamos a hacerlo con absoluto orden. Vamos a evitar provocaciones. Están buscando que nosotros nos alteremos para entonces decir que nosotros somos los provocadores. Eso no va a pasar. Derrochando madurez. Por aquí alguien me dice además derrochando inteligencia. Y derrochando amor por este pueblo. Les decía, de todas maneras, no se vayan solos, traten de irse en grupos pequeños para preservar su integridad. No sabemos qué tienen planificado, porque ustedes saben que todos los días está una tarima allí. Por cierto, unas tarimas muy costosas, sonido muy costoso, toldos costosos, microondas. ¿Quién paga eso? Entonces, tenemos que empezar a exigir que nos entreguen cuenta de dónde salen esos dineros para pagar todos los días costosas marchas. Y aquellos fiscales que tienen investigaciones, sobre todo los fiscales contra la corrupción, tienen que ser muy acuciosos, muy diligentes,
en las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes pudieran estar incursos en el mal uso del patrimonio público. Porque lo que cuesta esa tarima, lo que cuesta ese sonido, es probable que sirva para comprar medicamentos, para comprar alimentos. Entonces, doble la responsabilidad que ustedes tienen. Es un compromiso que tienen, darle respuesta a la ciudadanía, porque la gente se pregunta eso. ¿Por qué no hay alimentos y por qué no hay medicinas? ¿Será porque son utilizados los recursos para otros fines distintos? Yo no sé, no me atrevo a asegurarlo, pero es importante que los fiscales contra la corrupción indaguen sobre ese aspecto. Y los directores, la directora contra la corrupción. Valga la denuncia nacional e internacional contra la empresa Twitter de Venezuela, que el día de hoy desactivó miles de cuentas de gente, de jóvenes, de trabajadores, de profesionales, por el único motivo de ser chavistas. Le cancelaron la cuenta de Twitter a miles. Llegó al colmo que le cancelaron la cuenta de Twitter a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. ¿Qué les parece? Le cancelaron la cuenta de Twitter. ¿Y ustedes saben por qué lo hace la empresa Twitter de Venezuela? Porque en Twitter los bolivarianos somos la expresión de la verdad, somos mayoría, somos alegría. Eres muy bello que te cayendo. ¿Por qué me mata el carajo si tú eres venezolano? Joder, ¿cómo es posible que el presidente de la República no es dueño de este país? El presidente de la República es un empleado de la nación. No tiene por qué bombardearnos a nosotros. Una cuerda de sinvergüenza. La Guardia Nacional que se presta para decirle a ellos que lo están defendiendo. Un país como Venezuela no puede caer en la mano de estos terroristas, ¿vale? Ya está bien con Venezuela, ya basta los golpes que hemos llevado. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Bien, parte de las impresiones de un manifestante descontento con el accionar de la Guardia Nacional en este lugar de la ciudad de Caracas. Ya basta con este país.